Vamos a imaginarnos una mañana de domingo cualquiera. O sea, una de esas mañanas que están envueltas en la rutina más absoluta y mundana. La típica mañana que todos conocemos, vamos. Exacto. Hay dos niños pequeños, Jared de 4 años y Lamek de 3, y están saltando sobre la cama, están, despertando a su padre con una algarabía tremenda y gritando al unísono eso de «Estrella roja de la noche, aquí voy». Y mientras en la cocina, pues se prepara el café. Sí, es la imagen misma de la normalidad doméstica, sin duda. Totalmente. Y el padre se levanta arrastrando los pies hacia el baño para lavarse la cara. Abre el grifo, levanta la vista hacia el espejo y, de repente, sin previo aviso, ese reflejo sobre el cristal se convierte literalmente en la sala de espera del fin del mundo. Madre mía, es que es un contraste súper perturbador. Pasar del ruido inocente de unos niños jugando a una revelación absolutamente devastadora. Además, en cuestión de fracciones de segundo. Ya, y encima hacerlo en el aislamiento aséptico de un cuarto de baño que es tremendo. Claro, refleja perfectamente cómo lo más íntimo puede colisionar de frente con fuerzas que escapan por completo a nuestro control. Y fíjate, esa colisión es precisamente el motor de nuestra inmersión profunda de las fuentes de hoy. Porque vamos a meternos de lleno en el fascinante capítulo 21 de la novela de ciencia ficción Insights a la zaga de un viaje apresurado. Escrita por J.P. Morles, exacto. Una obra interesantísima. Sí. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo el autor entrelaza magistralmente un trauma familiar muy, muy íntimo con un apocalipsis a escala planetaria. Y hay una exploración increíble sobre la precognición, la vulnerabilidad humana, el transhumanismo y ese peso aplastante que supone enfrentarse a lo inevitable. Y a ver, el vehículo para explorar todo esto es una mente muy particular. Porque claro, para quienes nos escuchan, no estamos analizando la típica historia de un héroe de acción que intenta detener un desastre con explosivos. ¿Qué va? Para nada. Estamos ante un protagonista cuya arquitectura cerebral procesa la realidad de una forma que francamente desafía por completo nuestra comprensión lineal del tiempo. Y claro, esto cambia las reglas del juego. Pues empecemos por definir esa arquitectura cerebral, porque es la clave de absolutamente todo. El protagonista es Noah Walker, un empresario brillante, fundador de 2 multinacionales, pero, su currículum es lo de menos ahora mismo. Exacto. Su cuenta bancaria no nos importa aquí. Claro. Lo que importa es su estado neuronal. Noah vive en una especie de simultaneidad constante. O sea, para él el pasado, el presente y las infinitas posibilidades del futuro coexisten en el mismo instante. Es una locura pensarlo. Su conciencia no viaja en una línea recta asimilando los eventos uno tras otro, que es como el cerebro humano normal construye la noción de causa y efecto. Eso es. Él habita en un océano temporal. Y volviendo a esa escena del baño que comentabas, mientras intenta activar sus procesos biológicos para despertarse, experimenta un insight. Pero ojo, que no es un simple presentimiento de va a pasar algo malo. No, ¿qué va? Es una vibración intuitiva que irrumpe con detalles holográficos. Y la descripción en el texto es muy, muy gráfica. El rostro de su padre se superpone sobre el suyo propio en el espejo, acompañado de un silbido ensordecedor en el oído interno y una explosión en la memoria. Brutal, sí. Pero lo que resulta verdaderamente brillante aquí, y esto me encanta, es que Morles no lo presenta como un acto de magia. No es un vidente frotando una bola de cristal en una feria. Hay una base neurobiológica concreta y real. Exactamente. Y aquí entra la corteza insular anterior de su cerebro que funciona como un filtro que decodifica esta información. Claro, le revela en ese mismo instante que su padre padece una enfermedad grave, una invasión de células malignas que se están reproduciendo de forma caótica. Y vamos a detenernos un momento en esa justificación biológica, porque cambia todo el tono de la narrativa. La corteza insular anterior es una región del cerebro que, en cualquier ser humano, gestiona la interocepción. Vale, explícanos eso un poco más. Pues, es decir, es la responsable de que sintamos el latido de nuestro propio corazón cuando estamos nerviosos o ese nudo en el estómago ante un peligro inminente. Ya, o sea, lo que conecta lo físico con lo mental. Exacto. Conecta nuestro estado fisiológico con nuestra conciencia emocional.
Al plantear que en el cerebro de Noah esta misma estructura actúa como un receptor de realidades cuánticas futuras, la historia aterriza un concepto súper místico en la anatomía pura y dura. ¡Qué pasada! Su cuerpo está procesando datos espaciotemporales de la misma manera que nosotros procesamos el hambre o el frío. Es alucinante. A ver, para que la audiencia lo visualice de una forma sencilla. Imaginemos que el cerebro humano promedio es como un smartphone de estos tradicionales, que solo recibe mensajes de texto de lo que está ocurriendo ahora mismo. Lo que vemos, lo que tocamos... Sí, lo básico. Claro, pero el cerebro de Noah, sin embargo, recibe una notificación push, una notificación devastadora, directamente desde el futuro, con imágenes en altísima definición y lo peor de todo, no tiene un botón para silenciarla. Qué buena analogía. Aunque yo añadiría un matiz importante a eso del móvil. Una notificación push normal es algo que puedes mirar, bloquear la pantalla y luego guardar en el bolsillo, ¿verdad? Sí, claro, puedes ignorarla si quieres. Pues lo que le ocurre a Noah es muchísimo más invasivo. Es como si esa notificación reescribiera todo su sistema operativo emocional en tiempo real. O sea, él no solo sabe que su padre va a morir, él experimenta la agonía en ese preciso instante. ¡Qué angustia! ¡Madre mía! Totalmente. El dolor emocional es retroactivo y proactivo a la vez. Y fíjate, eso plantea un dilema psicológico inmenso para Noah, porque si alguien vive experimentando el tiempo de forma simultánea, ¿cómo procesa el duelo entonces? Es una pregunta buenísima. Porque nosotros sufrimos la pérdida cuando la persona ya no está, pero Noah sufre la pérdida, el temor profundo y la contingencia de la muerte antes siquiera de que el evento físico haya ocurrido en nuestra línea temporal. Exacto. Toda su red neuronal tiene que hacer un esfuerzo colosal, un esfuerzo titánico, para equilibrar esa agonía futura con los resentimientos que arrastra del pasado. Porque, además, el contexto de esa relación paterno-filial tiene tela, está lleno de fracturas. Llevaba muchísimo tiempo sin dirigirse la palabra, específicamente desde los funerales de otros familiares. Sí, había mucha distancia ahí. Y ese insight del baño empuja a Noah a salir de la seguridad aislada de su propia mente y enfrentarse a la fricción táctil y cruda de su pasado familiar. De lo cuántico a lo cotidiano, digamos. Y es una transición que no es nada cómoda, desde luego. Pasar de la revelación cuántica, en soledad, al terreno fangoso de las relaciones humanas rotas. Y la forma en que Noah gestiona este reencuentro es muy sintomática de cómo es él. Ya te digo, porque no coge el teléfono y llama directamente a su padre, no. Utiliza a su asistente, Rubisca Curchis, como una especie de escudo diplomático para hacer el primer contacto con su padre, Philip Walker Davison. Sí, se esconde un poco detrás de ella, claro. Y solo tras una serie de generalidades e intercambios súper incómodos, el padre rompe el hielo y pregunta directamente. Y cito, «Lo sabes, ¿verdad?» ¡Qué momento! Philip va al grano porque en el fondo él también se está enfrentando a su propia inevitabilidad. El diagnóstico que ha recibido es muy sombrío. El médico ha sido tajante al decirle, esta será tu última Navidad. Qué duro, madre mía. Muchísimo. Philip padece un melanoma maligno extremadamente agresivo. Y, fíjate, aquí hay una ironía biológica fundamental que estructura gran parte del pensamiento de Noah después. A ver. Philip era un hombre de mar, un navegante de la vieja escuela. Tenía la piel casi transparente, cabello rubio, ojos azules. Y fue precisamente ese entorno marino y la exposición constante a los rayos ultravioleta lo que desencadenó la reacción fotoquímica. Claro, el sol. Exacto. Y ese melanoma ya ha hecho metástasis en el pulmón, en el hígado y en el cerebelo. Y eso nos lleva al momento en que por fin se ven cara a cara. Es una escena dura, muy dura de leer. Philip, que fue ese viejo lobo de mar inquebrantable, fuerte, está ahora postrado en una silla de ruedas. Sí, una imagen desoladora. Con la musculatura completamente atrofiada y sin pelo por los estragos de la quimioterapia. Y hay un instante de capitulación absoluta. Philip intenta evocar algún recuerdo positivo de la infancia de Noah, fracasa, cierra los ojos y confiesa entre lágrimas. No fui un buen padre. Uf, es una vulnerabilidad desgarradora. Desnuda cualquier defensa que pudiera haber entre los dos. Y Noah, ante esta confesión, toma una decisión crucial. Decide ser indulgente. Sí, menos mal. Sí, pero a su manera. Para evitar desencadenar una confrontación o avivar los rencores del pasado, empieza a comunicarse utilizando monosílabos y frases cortísimas. Es que esa táctica de los monosílabos me parece fascinante. Es como si Noah estuviera utilizando una tecnología de sigilo, pero a nivel emocional. Exactamente, esa es la palabra.
porque sabe que su padre tiene un detector de mentiras psíquico muy agudo, así que reduce su comunicación a la mínima expresión para no revelar la profundidad de sus propios conflictos internos, y le ofrece a su padre una paz que igual es superficial, pero desde luego es necesaria en ese momento. Funciona como un mecanismo de pura compasión. Hay una metáfora visual muy poderosa que describe este proceso de reconciliación. Se compara su historia familiar con un tren de varios vagones. Ah, sí, la del tren. Cuéntala. Pues padre e hijo caminan mentalmente hacia lo más profundo, hacia el último vagón, que representa los momentos más oscuros e indelebles del pasado. Pero al hacer el viaje de vuelta hacia el primer vagón, deciden dejar todos esos rencores acumulados como si fueran exceso de equipaje abandonado en el andén. ¡Qué bonito! ¿Sí? Logran articular un sentido de indulgencia mutua muy necesario. Sin embargo, claro, esa indulgencia no se traduce en una solución práctica a sus problemas inminentes. Noah, que está impulsado por su obsesión de salvar lo que queda, le propone a su padre llevarlo en su inminente viaje espacial hacia Marte. Claro, él quiere llevárselo. Y la respuesta de Philip es una negativa rotunda, pero además articulada a través del lenguaje que ha usado toda su vida. Le dice que su barco hace aguas en un océano de cáncer y que el capitán debe hundirse con su barco. Esa negativa subraya una aceptación serena de la mortalidad de verdad. Philip acepta que su ciclo biológico ha terminado, sin más. Y esto genera un contraste inmenso, gigantesco con la mentalidad de Noah. Porque para Noah, la biología no es algo que deba aceptarse resignadamente. Para nada. Para él, es un problema de ingeniería que debe resolverse. Exactamente. Y la enfermedad de su padre cristaliza un terror muy específico en la mente de Noah. O sea, pensemos en el origen del cáncer de Philip, el Sol. Sí, una estrella. Claro, un simple fotón originado en una estrella lejana cruzó el vacío del espacio, impactó contra la piel de este hombre y desencadenó una mutación fatal en su ADN. Y Noah, de repente, se da cuenta de que está a punto de meter a miles de refugiados en una nave rumbo a Marte. Un planeta que carece de una atmósfera densa. Eso es, ni atmósfera ni un escudo magnético que los proteja de esa misma radiación cósmica. Y esa conexión causal explica toda la trayectoria del protagonista en la novela. La enfermedad del padre actúa como un presagio continuo, como un espejo biológico. Muestra la extrema fragilidad de la especie humana frente a fuerzas cósmicas invisibles. Es que hay una ironía aplastante en todo esto. Es la ironía del asesino microscópico. Resulta poético, pero a la vez aterrador, que un hombre que probablemente sobrevivió a tormentas oceánicas monumentales y olas gigantescas termine siendo derribado por algo tan infinitesimal. Tan minúsculo, ¿sí? Por el espectro de luz de una estrella. Y esto nos obliga a plantearnos una gran paradoja. Fíjate, Noah está gastando recursos incalculables para construir una nave espacial colosal, una fortaleza de metal para salvar a la humanidad, pero el verdadero peligro ya reside a nivel celular, dentro de nuestros propios cuerpos. Y por eso mismo, para Noah, la nave de metal es solo el medio de transporte. El verdadero blindaje tiene que ser biológico. Con eso justifica su inversión radical en la biotecnología y la adaptación genética transhumanista. Él entiende que llevar humanos inalterados a Marte es básicamente cambiar el lugar de la ejecución. Qué frase más dura, pero qué cierta. Y bueno, esta constatación de la vulnerabilidad biológica prepara el escenario perfecto para lo que viene a continuación en el capítulo. Uf, el choque de trenes. Sí, porque pasamos de la tragedia inevitable y digna de la biología humana, encarnada en el padre, a la obsesión más superficial y un poco grotesca por intentar controlarla. Noah sale del encuentro con su padre y se topa de frente con su medio hermano. Vince Howard Walker Perry Fisk. La pomposidad del nombre ya nos da una pista sobre el personaje, ¿eh? Totalmente, ya te dice de qué va. Y cabe mencionar que la estructura de esta familia es un laberinto en sí misma. Noah relata tener 13 hermanos provenientes de 8 madres distintas. Pero a ver, quien realmente acapara la atención en esta escena en el salón no es Vince, es su tercera esposa, Diana. Sí, de hecho, Noah incluso tarda en reconocerla, hasta que recuerda que fue una conocida periodista de televisión. Y la descripción que hace Morles de Diana es brutal. Refleja lo que se describe en el texto como un credo artificial de la fisiología cosmética. Sí, porque la anatomía de Diana ha sido deformada por procedimientos quirúrgicos extremos. Se detallan unas enormes prótesis de silicona que desbordan su ropa. Un rostro estirado hasta borrar cualquier rastro de expresividad. ¡Madre mía! Una delgadez raquítica en sus extremidades que, contrasta violentamente con unos labios inflados al borde del colapso.
y además un acné subyacente que intenta ocultar bajo capas de maquillaje. Es la imagen viva de una dismorfia disonante. A ver, antes de seguir con esta discusión familiar, creo que es fundamental definir brevemente qué entendemos aquí por transhumanismo. ¿Por qué es el núcleo de este conflicto? Adelante. Básicamente es la idea filosófica y científica de utilizar la tecnología para alterar la condición humana, trascendiendo nuestras limitaciones biológicas naturales. Y claro, tanto Noah como Diana son, a su manera, representaciones de esto. Efectivamente. Y es vital señalar para quienes nos escuchan que nosotros aquí no estamos tomando partido por ninguno de los dos. Nuestro objetivo es presentar objetivamente este debate ideológico tal y como se plasma en las fuentes. Claro, nosotros solo analizamos el texto. Ante el bamboleo amorfo de su esposa, lanza un ataque preventivo y súper mordaz. Vince le echa en cara a Noah que la silicona de Diana no es conceptualmente diferente de las investigaciones biotecnológicas que el propio Noah patrocina. ¡Ostras, qué ataque directo! Sí. Acusa a Noah de querer poner parches en el cuerpo humano, ya sea creando neuronas artificiales para tratar traumas o alterando cuerpos para sobrevivir en el espacio. Para Vince, ambos están jugando a ser dioses con la carne humana, sin distinción. Y claro, Noah, que siempre ha sentido los pinchazos de la envidia o el resentimiento de su hermano Vince, pues no se queda callado. Su defensa establece una línea divisoria clarísima. Argumenta que sus modificaciones tienen un propósito evolutivo. Una necesidad. Exacto. Él busca impulsar el sistema inmunológico y orgánico de la especie para garantizar su supervivencia en entornos letales como Marte. En contraste, acusa a los rellenos de silicona de Diana de ser meros parches psicológicos, intentos superficiales de inyectar autoestima artificial. Claro, para ocultar complejos de inferioridad. Eso es, complejos y una profunda astenia espiritual provocada por la presión de la imagen en televisión. Vemos cómo Noah traza una línea moral muy rígida entre la alteración por supervivencia y la alteración por vanidad. Considera que lo de Diana es una claudicación ante presiones sociales efímeras, mientras que lo suyo es un imperativo categórico para evitar la extinción. Pero aquí me gustaría lanzar una provocación y cuestionar esa supuesta superioridad moral de Noah. Fíjate. A ver, cuenta. Noah critica a Diana porque ella utiliza el bisturí y el plástico para huir. Huye de su envejecimiento, de sus inseguridades y de la presión de un medio que exige juventud eterna. Pero si lo miramos con perspectiva, ¿no es la cruzada de Noah la forma suprema de escapismo? Interesante. O sea, modificar genéticamente a miles de personas y meterlas en un cohete rumbo a Marte para huir de una Tierra al borde del colapso. En el fondo, ambos, Diana y Noah, están rechazando su naturaleza y su entorno actual porque les resulta demasiado doloroso o amenazante enfrentarlo. Esa es una lectura profundísima de la situación. Estamos presenciando un choque frontal entre dos corrientes del transhumanismo. Y como decíamos antes, no se trata simplemente de quién tiene razón. Se trata de observar cómo la tecnología se ha convertido en el depósito de nuestras ansiedades más primarias. Totalmente. Por un lado, tenemos la modificación motivada por la disonancia psicológica, el intento de forzar al cuerpo a encajar en un ideal externo para aplacar el miedo al rechazo. Claro, el caso de Diana. Exacto. Y por otro tenemos la modificación como herramienta utilitaria drástica, impulsada por el miedo a la aniquilación de la especie, el caso de Noah. El conflicto expone que, sin importar la escala, ya sea en una clínica de estética en Beverly Hills o en una base de lanzamiento interplanetario, el ser humano está desesperado por escapar de sus propios límites. Ya te digo. Y justo cuando este debate intelectual y fraternal parece estancado en un callejón sin salida, debatiendo sobre qué tipo de huida biológica es más legítima, pues el planeta Tierra decide intervenir y silenciarlos a todos. El giro narrativo en este punto es repentino y magistral, de verdad. Diana, que había estado ajena a toda la discusión, mirando con melancolía un antiguo televisor encendido de fondo, de repente toma el mando a distancia y sube el volumen. Y las noticias de última hora irrumpen en la sala, destruyendo esa burbuja de mezquindad y debate filosófico. Los titulares anuncian, atención, la erupción del supervolcán de Yellowstone. Casi nada. La pantalla muestra lo que los rótulos describen como un espectacular despliegue de furia de la naturaleza. El cataclismo climático que flotaba como un fantasma a lo largo de la historia finalmente se materializa en el salón de su casa.
Y en un segundo, todas las discusiones sobre la silicona, sobre los viajes a Marte, sobre los resentimientos entre hermanos pierden absolutamente todo su significado. Es el triunfo definitivo de la geología sobre la sociología. Así es. La grandilocuencia de los problemas humanos se evapora frente a la indiferencia masiva y el poder destructor del planeta. Este evento cierra el círculo temático de una manera muy simétrica. ¿Ah, sí? A ver, desarróllalo. Fíjate, al comienzo del capítulo observamos cómo el microuniverso que es el cuerpo del Padre llegó a su fin, destruido desde su interior por una fuerza natural implacable como el Sol. Ah, claro, el cáncer. Eso es. Y ahora al final, vemos cómo el macrouniverso, la propia Tierra, alcanza su fase terminal, desgarrada desde su interior por su propia fuerza volcánica. La biología falla y la geología también falla. Qué barbaridad, es verdad. Y esto le da un significado completamente nuevo a la precognición de Noah, a ese insight del espejo en el baño con el que empezábamos. Totalmente. Demuestra que su capacidad para percibir el tiempo de forma simultánea no le otorga el poder real de cambiar los eventos. Claro, no es un superhéroe. Para nada. No le sirvió para curar las células cancerígenas de su padre y, desde luego, no le sirve para detener la cámara magmática de un supervolcán. Su don neurológico no es una herramienta de prevención, es un mecanismo de preparación psicológica. Para amortiguar el golpe, ¿no? Eso es, le permite amortiguar el golpe de la inevitabilidad absoluta. Y eso queda plasmado perfectamente en la reacción final de Noah en esa sala. Observa a su hermano, mira las imágenes de destrucción masiva en el televisor y pronuncia una frase que suena a un epitafio absoluto. Dice, y cito, «Viejas disputas de nuestra naturaleza que esta vez no tendrá el mismo corolario. A estas alturas es inútil soñar con un futuro diferente». Es una rendición en toda regla. Una frase que engloba tanto la relación tóxica e inalterable que mantiene con Vince como la condena inminente de la civilización entera. Acepta que la naturaleza humana, con sus envidias y vanidades, y la naturaleza del planeta, con sus ciclos destructivos, han seguido su curso sin que él pueda alterarlo en absoluto. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo de esta inversión, ¿qué relevancia tiene esto para quienes nos escuchan hoy? Pues yo creo que nos ofrece una reflexión incómoda pero súper necesaria sobre nuestras propias prioridades. Sí, porque a menudo funcionamos exactamente como Vince y Noah en esa sala de estar, ¿verdad? Invertimos cantidades enormes de energía mental y emocional en resentimientos antiguos, en debates sobre quién posee la superioridad moral o en disputas triviales con las personas de nuestro entorno. Exacto. Nos aferramos a microtragedias y microvictorias. Y al hacerlo, nos volvemos completamente ciegos ante el panorama general. Claro, olvidamos la inmensa fragilidad del escenario en el que vivimos y seguimos discutiendo hasta que, el tiempo se nos acaba de golpe. Resume el dilema perpetuo de la condición humana. Tenemos una capacidad asombrosa para perdernos en los detalles de nuestras diferencias individuales, ignorando las fuerzas macroscópicas, ya sea la enfermedad, el paso del tiempo o la propia naturaleza. Fuerzas que en última instancia unifican nuestro destino de manera rotunda. Pues mira, para cerrar, quiero dejar una idea flotando. Un concepto provocador basado en la carga que soporta nuestro protagonista, para que el oyente siga dándole vueltas una vez terminemos. A ver qué nos dejas. Hemos analizado cómo la mente privilegiada de Noah procesa el tiempo, dándole acceso a lo que está por venir. Pero si esa capacidad de anticipar el futuro solo sirve para mostrarte con todo lujo de detalles holográficos tragedias ineludibles sobre las que no tienes ningún control, o sea, como el deterioro celular de un padre o la erupción de un volcán que arrasa continentes, eso nos obliga a preguntarnos una cosa. ¿Es realmente la precognición el mayor don evolutivo al que podría aspirar la mente humana o representa de hecho la peor maldición psicológica imaginable? Poseer el vasto conocimiento de los dioses, pero estar atrapado en la completa impotencia de los mortales. Es una paradoja insoportable, la verdad. Una condena silenciosa que no requiere fuego ni azufre para empezar. A veces, fíjate, todo lo que necesita es una mañana de domingo cualquiera, el ruido de unos niños jugando en la habitación de al lado y un reflejo en el espejo del baño que trae consigo el peso aplastante de todos los mañanas que ya no podemos cambiar. Nos escuchamos en la próxima Inversión Profunda.